El día de hoy yo quiero predicarles sobre la membresía de la iglesia. Les voy a predicar sobre la membresía de la iglesia. ¿Qué es esto de la membresía? ¿Por qué yo tengo que ser miembro de una iglesia bíblica? Y es más, no solamente qué quiere decir que yo sea miembro de una iglesia bíblica, ¿qué me corresponde a mí como hacer y no hacer como parte de una iglesia a la cual yo he decidido congregarme? Pero antes de contestar todas estas preguntas, hermanos, yo les quiero contar una pequeña historia de un joven creyente, por supuesto, en la fe, que estaba simplemente buscando una nueva congregación. ¿Por qué? Bueno, porque en la congregación donde estaba, pues no estaban ocurriendo las cosas muy buenas, no había muy buena doctrina, él no la veía perfecta. Entonces este joven hombre decide llamar por teléfono al apóstol Pablo y llama al apóstol Pablo, consiguió su teléfono, le marca: apóstol Pablo, hola, ¿cómo está? ¿Es usted? Sí, bueno, soy yo. Él habla. Ah, bien, hermano Pablo, apóstol Pablo, mire, lo que pasa es de que yo le quiero consultar algo. ¿Qué pasó, hijo mío? Dime, estoy a tu servicio. Mira, tengo problemas en mi iglesia. Mi iglesia no es tan bíblica como yo quisiera que fuera. Veo mucho pecado, hermano, pero yo sé que usted ha conocido muchas iglesias alrededor del mundo. Así que quisiera que usted me aconsejara y me hablara de esas iglesias para ver si yo puedo moverme de donde estoy e irme a congregar a esa iglesia. Muy bien, hijo mío, está bien. ¿Quieres que te hable de las iglesias? Perfecto, yo te hablo de las iglesias. Te puedo recomendar algunas. Puedo empezar recomendándote la iglesia de Corintios, pero quiero que entiendas algo. En la iglesia de Corintios hay adivinación, hay división. Yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. También puedes encontrar fornicación y hasta incesto, hijo. Los hermanos se pelean a cada rato. Y en vez que los hermanos en Cristo en Corintios resuelvan sus problemas entre ellos como Dios manda, prefieren ir con los juzgados terrenales, prefieren demandarse. Bueno, pero también está la iglesia de Éfeso, fundada en la palabra, pero últimamente como que están careciendo de amor. Pero Tesalónica, ¿qué te parece, hijo? Aunque algunos andan desordenados, verás, hay quienes ya no quieren trabajar allí y se andan metiendo en cada chisme, se andan metiendo en la vida de lo ajeno, hijo. No, pues sí es un caso, ¿verdad? ¿Qué hay de Filipos, hermano Pablo? Bueno, Filipos, muy buena opción, buena iglesia. Podría decirse que es casi perfecta, algo que tú más o menos estás buscando, hijo mío. Pero hay un pequeño detalle, un pequeñito detalle. Hay dos hermanas en la fe, Evodia y Síntique, que se andan peleando como perros y gatos. Y lejos de que los pastores hagan algo, ya se dividieron dos bandos. Unas que están a favor de Evodia y otras que están en favor de Síntique. Imagínate, nada más. Colosas. Su problema, están pasando con problemas doctrinales, hijo, muy fuertes. ¿Cómo que muy fuertes? Sí, están empezando a dejar a Cristo y están empezando a orar a los ángeles. Ay, no, Pablo, después de lo que me dijiste, creo que pensaré y me voy a mudar a Galacia, a congregarme allá. Bueno, es tu decisión, pero antes de que te vayas, quiero decirte que allá también hay ciertos asuntitos. ¿Por qué? Porque se están comenzando a morder los unos a los otros. Y hay bastante carnalidad. Sin decirte que ya están judaizando. Ah, está bien. Mira, Pablo, de hecho, el que me pasó tu número es el apóstol Juan. Acabo de hablar con él ayer y me dice que en Tiatira son demasiado tolerantes, que en la Odisea son muy tibios, que en Pérgamo hay doctrinas extrañas, y que en Jerusalén la iglesia que él pastorea dice que le empiezan a dar más preferencia a los judíos que a los propios gentiles, y yo soy gentil. No, pues hijo, realmente la situación no está muy bien. Y a todo esto, dice Pablo, a todo esto, hijo mío, ¿de dónde me hablas? De México. ¿De México? ¿Y dónde te congregas? Ah, pues en la iglesia cristiana Gracia Sublime Coajimalpa. Pues no te salgas de ahí, mijo, no te salgas de allí, no te muevas. ¿Cómo, Pablo? ¿Cómo? O sea, me está diciendo que la iglesia cristiana Gracia Sublime Coajimalpa es la mejor iglesia, que es la iglesia perfecta. No, hijo mío, es que yo no he estado allí aún, pero espera que vaya y verás como a todos les saco sus trapitos al sol. Mientras, no te muevas, ahí te espero. Hermanos, quiero decirles una cosa. Si se habrán dado cuenta, todas las iglesias son imperfectas. Hermanos, no existe la iglesia perfecta, ni siquiera esta.
No hay la iglesia perfecta, no existe, no hay como el comercial de Nixon, ¿no? De esta medicina, no existe. Simplemente, ¿por qué la iglesia es una iglesia imperfecta? ¿Por qué cada vez que nosotros vamos a una congregación o estamos aquí congregados, podemos ver indicios de pecado a nuestro alrededor? Bueno, porque la iglesia está conformada por hombres pecadores. Así de simple, la iglesia está conformada por hombres pecadores que, a pesar de que todos nosotros hemos dejado nuestra vida pasada atrás, porque hemos sido regenerados por el Santo Espíritu, aún así, hermanos, seguimos luchando con nuestra propia carne. Por eso nosotros no vamos a encontrar en este mundo la iglesia perfecta. Jamás la vamos a encontrar. De hecho, ¿sabes dónde tú vas a encontrar la iglesia perfecta? En la gloria nada más. Es el único lugar donde tú puedas encontrar la iglesia perfecta. Pero si en algún momento de tu vida, por misericordia de Dios, por algo sobrenatural, porque tiene que ser sobrenatural, tú decides salir de esta iglesia, irte a otra y encontraste la iglesia perfecta, yo te voy a dar un consejo. No te congregues allí, porque en el momento que tú pongas tu pie en esa iglesia le echarás a perder, porque tú eres pecador. No le eches a perder, hermano. Si encuentras la iglesia perfecta, si encuentras la iglesia santa como Dios manda, por favor, tú no te congregues allí, tú le echarás a perder. Es la realidad. Tú, yo, perdón, el burro por delante, todos nosotros somos pecadores, hermanos. Todo lo que tocamos solemos echarlo a perder. Por eso, no hay iglesia perfecta. Esta es la primera realidad. No hay iglesia perfecta. Porque con que haya un solo pecador, ese pecador es suficiente para meter pecado en los demás hermanos y que ocurran 1000 cosas. 1000 cosas malas. Es una realidad. Así quiero empezar, hermanos, con esta primera realidad. Nunca vas a encontrar la iglesia perfecta. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Pero también hay una segunda realidad. La segunda realidad es que Dios te manda a que, conforme a su voluntad, busques y te esfuerces en encontrar una iglesia al cual congregarte, al cual pertenecer, aunque esta iglesia sea imperfecta. Segunda realidad, lo repito. Dios te manda a que tú formes parte de una iglesia como miembro, aunque esta iglesia sea imperfecta. Porque ya quedamos. ¿Dónde vamos a encontrar la iglesia perfecta? En ningún lado, solamente en la gloria. Entonces aquí las únicas que vas a encontrar son iglesias ¿qué? Imperfectas. Y Dios te manda a que tú te congregues en una de estas iglesias imperfectas. Ahora, a lo mejor alguien podría decir, pero pastor, yo he estado buscando una iglesia bíblica y solamente encuentro pecado. No encuentro una iglesia que se amolde correctamente a los caminos de Dios. Yo te digo una cosa, hermano. Simplemente es cosa de que busquemos más. Bueno, ahorita gracias a Dios estamos aquí todos, ¿no? Pero solamente recuerda aquel momento donde tú estabas buscando una iglesia bíblica. Vuelvo a repetir lo mismo. Esta iglesia no es una iglesia perfecta. Iglesia Sublime, Iglesia Cristiana Gracia Sublime Coajimalpa no es una iglesia perfecta. Pero ¿qué es lo que a lo mejor nos distingue a nosotros? Que buscamos cimentarnos y amoldarnos a la voluntad de Dios por medio de la obediencia ¿de qué? De su palabra. Es lo que buscamos con todo nuestro corazón los pastores aquí, Alejandro y yo, y sin duda ustedes también porque están aquí. Pero vuelvo a decir lo mismo. Quizás en nuestras antiguas iglesias, ¿qué es lo que encontramos? Y a lo mejor en un momento dado llegó a desilusionarnos. Encontramos que íbamos a una iglesia y fuimos ¿qué? Menospreciados, nos robaron dinero, nos engañaron con herejías, los líderes a lo mejor los menospreciaron a tal grado que empezaron a hacerle más casos a sus propios consejos de ellos mismos antes que a la palabra de Dios. Nos desilusionamos de nuestros líderes y de nuestros hermanos que nos rodeaban, pero aunque es verdad, hermanos, que hay iglesias malas, no por eso nosotros tenemos que dejar de buscar una iglesia bíblica buena. No por eso nosotros tenemos que dejar de buscar una iglesia bíblica buena. Entonces, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros? Esforzarnos en buscar, repito, una iglesia bíblica. Y una vez que hayamos encontrado una iglesia bíblica, aunque imperfecta, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Unirnos a ella y así cumplir con la voluntad de nuestro Dios, de congregarnos. Ahora, yo sé una realidad. ¿Por qué? Porque también en un momento fui congregante antes de formar esta iglesia con Alejandro, y yo sé que hay una iglesia bíblica y hay
200,000 malas. Bueno, no 200,000, pero sí 200 malas, ¿no? Es una realidad. Siempre va a haber más iglesias malas que iglesias bíblicas. Yo lo sé. Pero escúchame, es tu responsabilidad, tu responsabilidad, buscar la iglesia más apegada a las escrituras y unirte a ellas. Oye, pastor, pero es que la iglesia más bíblica que yo he encontrado está a 6 horas de donde yo vivo. Este ejemplo lo puso Sproul en uno de sus libros. El pastor Sproul dijo esto: imagínate que tu hijo tiene una enfermedad que podría ser mortal, al menos que recibiera por toda su vida un tratamiento cada semana. Y tú, para salvar la vida de tu hijo, tienes que llevarlo en coche 5 horas al día cada vez que le toque ese tratamiento. Padre, madres, abuelos, hermanos, ¿dejarían a su familiar morir simplemente porque el hospital donde tiene el tratamiento está 5 o 6 horas de camino? Dice también el hermano Sproul, o decía, mejor dicho, porque ya está en la gloria: ¿qué es más importante? ¿Salvar la vida terrenal de un pariente o salvar la vida espiritual de toda tu familia congregante en una iglesia bíblica que te queda 6 horas de camino? Perdónenme, pero bíblicamente es mucho más importante salvar la vida espiritual, porque este cuerpo es pasajero, pero lo que dura es ¿qué? El espíritu. Entonces, cada vez cuando encontremos una iglesia bíblica como esta, nosotros ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sin importar qué, tenemos que hacer el compromiso de venir cada semana a congregarnos. Yo sé que algunos sí tienen 1 hora, hora y media de camino para venir aquí o más. Pero aún así, hermanos, tu vida depende de ello. No es un simple tratamiento clínico, es tu vida espiritual y tienes que luchar para venir a la iglesia. Si puedes venir el resto de los servicios en la semana, pues qué padre, ven. Pero si no, necesitas tu tratamiento espiritual una vez por semana porque tu vida depende de ello. No tiene que haber excusas. Tú tienes que cumplir con la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque formas parte de una iglesia, ¿qué? Bíblica. Ahora, quiero decirles una cosa. La iglesia en las escrituras se le conoce como la congregación de los santos. La congregación de los santos aquí en la tierra. De hecho, ¿ustedes saben de dónde viene la palabra iglesia? Es de una palabra griega que es eclesia, con K, eclesia, que simplemente en su significado más literal significa los de afuera o también congregación. O también hay otra que es los que se congregan afuera, dando a entender los que se apartan del mundo, los que están afuera de este mundo y se congregan juntos afuera. Es un grupo de cristianos que se congregan. La iglesia es un grupo de cristianos que se congregan y que deciden vivir la vida juntos y servirse los unos a los otros. Eso es la iglesia. Y quizás alguien tan espiritual como el apóstol Pablo que este joven habló, que lo voy a encontrar, porque ¿cómo que se va a salir de la iglesia? Dice, pues yo no necesito congregarme en ninguna iglesia, yo no necesito formar parte de ninguna iglesia local. ¿Por qué? Porque yo ya pertenezco a la iglesia universal. Y no a la que me roban dinero, sino a la iglesia universal. ¿Cuál es la iglesia universal? La iglesia universal, no. La iglesia, bueno, aunque católico sí quiere decir universal, la iglesia universal es el conjunto de todos los cristianos del pasado, del presente y del futuro. Todos formamos parte de la iglesia universal, todos, sin importar quién, sin importar de dónde sea. Si una persona cree en Cristo Jesús como Señor y Salvador, esta persona forma parte de la iglesia universal. Pero el decir esto, el decir yo no me congrego, yo no busco una iglesia bíblica, yo no busco formar parte de una iglesia, una congregación, porque ya pertenezco a la iglesia universal, es como decir, pues yo ya pagué mi membresía en el gimnasio y no asiste. Es exactamente lo mismo. O es como decir, yo entré a tal universidad, mira mi tarjeta de alumno, pero nunca entré a clases. Es exactamente lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué digo que es exactamente lo mismo? Porque todo creyente verdadero, aunque sí forma parte de la iglesia universal, que lo repito, son las personas que han creído en Cristo del pasado, del presente y del futuro, todo creyente verdadero que dice obedecer a Dios
tiene que formar parte de una iglesia bíblica local, porque es en esa iglesia bíblica local, o sea, que le queda cerca de donde vive, donde este cristiano va a vivir su vida cristiana y podrá servir a los hijos de Dios que están a su alrededor. Así de simple. ¿Sabes por qué tanto cristiano pone pretexto para no congregarse? ¿Sabes por qué tanto cristiano pone pretexto para no unirse a una iglesia bíblica cuando ya la encontró? Porque bien puedes decir, es que no encuentro iglesia bíblica, perfecto, ya la encontraste. ¿Por qué no te unes a ella? ¿Por qué no te vuelves miembro de ella? Simplemente yo les voy a decir una cosa, y aunque duela, es la verdad, porque no aman a la iglesia de Dios. No aman a la iglesia de Dios. Y por este punto tenemos que empezar en este tema. Todos los creyentes debemos de amar a nuestros hermanos en la fe y maravillarnos por lo que Dios está haciendo en la vida de cada uno de los integrantes de la congregación, hermanos. Permítame decirte algo 100% real. Cuando tú ves a la iglesia de Cristo, ¿qué es la iglesia de Cristo, hermanos? ¿Las cuatro paredes? No, los que conformamos la congregación, o sea, los creyentes. Cuando tú ves la iglesia de Cristo, o sea, cuando ves a tus hermanos que están a tu alrededor hoy, tú estás viendo algo más divino que humano, hermano. Escucha lo que te digo. Cuando tú volteas a ver a tus hermanos, estás viendo algo más divino que humano. ¿Por qué? ¿Qué me da esa autoridad para decir esto? Bueno, cada uno de ustedes, hermanos, están siendo regenerados, o fueron regenerados, mejor dicho, por el Espíritu Santo, y están siendo santificados hoy por ese mismo Espíritu, ¿cierto? Entonces, como ha sido regenerado y está siendo santificado, o sea, llevado a la gloria progresivamente, tú reflejas en esta vida destellos de divinidad. ¿Por qué? No porque tú seas divino en sí, sino porque reflejas la gloria de Cristo aquí en la tierra. Por eso, hermanos, cada vez que, no solamente tú cuando te ves al espejo, ves tu vida, que vas de victoria en victoria, o sea, superando pecado y superando pecado, sino que cada vez que tú ves a tu alrededor, puedes decir, yo veo más cosas divinas. ¿Por qué? Porque veo a Cristo reflejado en mi hermano, veo cómo el Espíritu Santo está en tal hermana y en tal hermanito. ¿Es esto una realidad, hermanos? Entonces, no tenemos que vernos a nosotros mismos como algo común. No tenemos que acostumbrarnos a que mi iglesia local es algo común, para nada. ¿Por qué? Porque en estas vasijas de barro, en estas vasijas indignas, en estas vasijas, como dijo Robert, tan frágiles de cuerpo, y recuerden, estas vasijas que no merecían nada, no merecían contener la gloria de Dios, a Dios le plació ¿qué? Derramar su gloria en cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer para amar a la iglesia? Empezar a ver a Cristo, aquel que dices que amas, en la vida de cada uno de tus hermanos. Porque si tú no alcanzas a ver a Cristo en la vida de cada uno de tus hermanos, entonces nunca los vas a amar. Porque, repito los ejemplos del principio, siempre vas a ver imperfección tras imperfección. Pero quiero que veas lo que dice las Escrituras, y con esto doy mi primer versículo, que ya me había tardado, ¿no? Yo vine a que me hables de la palabra de Dios. Pues bueno, aquí ya tengo tu versículo, ¿no? Ve lo que dice Romanos 8:29. Perdón, hermano, yo les dije que iba a ser temático, pero ya la siguiente semana ya regresamos con lo positivo, sin problema. Romanos 8:29, vean lo que dice. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los que predestinó. Este es el propósito. ¿Para qué? Recuerden, cuando encuentren un para qué es un propósito. Para que fuesen hechos conforme a qué? A la imagen de su Hijo. No es algo que yo me estoy sacando de la manga, que cada vez que tú ves a tu hermano, ves más destellos divinos que carnales. ¿Por qué? Porque como nosotros fuimos predestinados con este propósito para ser a la imagen del Hijo perfecto de Dios, del unigénito Hijo de Dios, yo tengo que alcanzar a ver, si yo quiero amarte con todo mi corazón como iglesia, yo tengo que alcanzar a ver a Cristo en tu vida, y tengo que estar consciente de esto, que a pesar de tus 1000 imperfecciones, hay destellos de mi Señor en ti, aquel al que yo he jurado amar y seguir. Por eso mismo, yo te amo a ti. Pero a muchos, ¿saben qué? Les cuesta ver la
la obra terminada en las personas. Y eso no es por el hermano, porque yo ya sé que mi hermano de al lado es imperfecto, es por mí, porque yo no alcanzo a ver la imperfección. Perdón, yo no alcanzo a ver la perfección que tú alcanzas a reflejar. Fíjense, ubican a Michelangelo, Miguel Ángel. Bueno, este Miguel Ángel fue un gran escultor y pintor. De hecho, él pintó la Capilla Sixtina, muy hermosa. De hecho, aquí en la Ciudad de México de repente hay una recreación hecha por la UNAM en el Zócalo. Vayan a verla, está muy padre. Él no solamente era pintor, también era escultor. Y cuenta la historia, aquí ya digo, cuenta la historia, que él personalmente escogía el mármol con el que iba a trabajar. Él iba a las vetas, decía, quiero esta pieza de mármol, pero también cuenta la historia que cuando le preguntaban que qué iba a hacer, él decía, yo ya veo la escultura, yo ya veo que ahí está el David, yo ya veo que ahí está el Moisés, solamente, ¿sabes qué tengo que hacer? Quitarle lo que sobra, pero ya está ahí Moisés, ¿no lo ves? Ante los ojos de Miguel Ángel, Moisés, la escultura de Moisés, ya estaba ahí, solamente era quitarle lo que sobraba para sacarlo. Este simple mármol, hermanos de hombres comunes y corrientes, podría ser una linda lápida, podría ser una muy hermosa mesa. Del mármol podías sacar losetas para tu casa. Nada más, mujeres, tengan cuidado porque si pisan mármol y andan con tacones, ahí pueden quedar. Pero en manos de cualquier persona, el mármol puede ser útil. Pero en manos de un artista como Miguel Ángel, este simple mármol se vuelve una obra de arte. Esto también aplica a nosotros. Tú, los hermanos en la fe y yo, podríamos ser hoy simples personas. Es una realidad. Hoy podríamos ser simples personas. Pero cuando Jesús coloca su mirada en nosotros y nos escoge para su servicio, nuestro Señor inmediatamente empieza a trabajar en nuestras vidas. ¿Y qué creen? Ya no somos gente del montón. Ya no somos gente del mundo. Ahora somos santos, apartados, y somos amada iglesia. Somos esta obra de arte que Dios está formando en nuestras vidas poco a poco. Lo repito, necesitamos aprender a ver la obra de Dios ya culminada en la vida de nuestros hermanos. ¿Para qué? Para maravillarnos en lo que Dios está haciendo en los pecadores que están al lado de mí y para amar a estos pecadores a los cuales yo quiero servir. Yo sé que tus ojos no van a alcanzar a ver 100% perfección, pero tenemos que acostumbrar a nuestros ojos a ver la obra de Cristo ya terminada. ¿Por qué? Porque ante los ojos de Cristo, tú ya estás terminado. Ante los ojos de Cristo, tú ya estás terminado. Ve lo que dice Efesios capítulo 5, verso 25 al 27. Ante los ojos de Cristo, la iglesia ya es pura, ya es gloriosa, ya es santa, y Efesios nos lo dice. Efesios capítulo 5, verso 25 al 27. Efesios capítulo 5, verso 25 al 27. Ven lo que dice Efesios capítulo 5, verso 25 al 27. Dice, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? ¿Para qué se entregó a sí mismo por ella? Aquí está la razón, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de que presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviere mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ante los ojos de Dios tú ya estás acabado. Pero entonces, ¿por qué me sigue saliendo? ¿Por qué sigo viendo pecado en mi vida? Porque estás en este proceso de santificación, pero Dios está igual que Miguel Ángel. Señor, ¿por qué mi hermano sigue cayendo mármol de pecado? Porque tú no alcanzas a ver la obra terminada. Pero Sergio, espérate, yo ya lo vi, ya lo visualicé, ya sé cómo va a terminar. Tenme paciencia.
porque Él va a ser terminado como tú estás siendo terminado. Es la realidad, hermanos. Tenemos que ser pacientes y esperar la obra de Dios en los hermanos que están a nuestro alrededor, porque el Señor ya los ve santificados. ¿Y por qué también es importante colocar nuestras miradas en la obra ya terminada de nuestro Señor Jesucristo? Porque cuando amamos a la iglesia y ya la vemos redimida, aunque imperfecta, lo repito, ese mismo amor genuino que le tenemos a nuestros hermanos en la congregación es como si se lo tuviéramos a nuestro Señor Jesucristo. Yo te voy a poner un ejemplo, que a los casados lo van a entender sin duda mucho mejor. Supongamos que tú casado o un casado sale de viaje. Como el hermano Juan. Supongamos que el hermano Juan, ahorita que lo estoy viendo, que está aquí, qué bueno que vino el hermano Juan para que no diga que hablamos de usted. El hermano Juan saben que trabaja en Guadalajara, ¿no? Supongamos que la hermana Merari y las pequeñas el día de mañana tuvieran una necesidad. Y ustedes saben de esa necesidad. Y ustedes, como hermanos en Cristo, suplen esa necesidad, le dan esa ayuda. ¿Acaso no creen que Merari no le contará al hermano Juan que alguno de ustedes les ayudaron? Y el hermano Juan, cuando venga, no va a estar más que agradecido, porque va a decir: mientras yo no estuve, ustedes ayudaron a mi familia, y es como si me lo hubieran hecho a mí, o hasta más. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Cuando le hacen un favor a alguien que amamos, es como si nos lo hubieran hecho a nosotros. Y el ejemplo del hermano Juan, cuando le hacen un favor a su esposa, que es su ayuda idónea, su propia carne, es como si lo estuvieran haciendo al hermano Juan. Así de fácil. Cuando tú demuestras tu amor a la iglesia, que es la esposa de Cristo, tú le estás demostrando tu amor al esposo, que es nuestra cabeza, Cristo Jesús. Entonces, por eso tenemos que amar a la iglesia, porque al amar a la iglesia, vivir por la iglesia, entregarnos a la iglesia, es como si estuviéramos amando a Cristo, sirviendo a Cristo, entregándonos a Cristo. Así de fácil, así de fácil. ¿Y no creen que Cristo va a estar agradecido con cada uno de nosotros por ver a su amada? Yo estoy seguro que sí. Vean lo que dice en Mateo capítulo 25, verso 34 a 40. Mateo capítulo 25, verso 34 a 40. Mateo capítulo 25, verso 34 a 40. Vean lo que dice Mateo capítulo 25, verso 34 a 40. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad de reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Escucha, ¿por qué ellos van a heredar el reino? Aquí da la razón nuestro Señor Jesucristo. Porque tuve hambre, ¿y qué? Me diste de comer. Tuve sed, y me diste de beber. Fui forastero, y me recogiste. Estuve desnudo, y me cubriste. Enfermo, y me visitaste. En la cárcel, y viniste a mí. Escucha, y esto sorprende a las personas. ¿Por qué? Porque el gran rey dice: ustedes me ayudaron. Entonces las personas justas que van a heredar el reino de los cielos dicen: entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y venimos a ti? Y respondió el rey: de cierto os digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos, detengamos aquí, pon atención en esta palabra, de mis ¿qué? Hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Muchas personas agarran este pasaje, ¿saben, hermanos, para qué? Para justificar obras sociales. Y yo no estoy diciendo que las obras sociales no sean buenas, al contrario, si tú puedes hacer cualquier obra social allá afuera, hazla, para dar un testimonio de que tú eres un verdadero hijo de Dios. Hazla, por favor,
¿Quieres regalar comida a los pobres? ¿Quieres ir a orfanatos? ¿Quieres bañar viejitos en un asilo? Por favor, hazlo. O X, Y cosa, ¿no? Haz lo que quieras. Contarle cuentos a niños huérfanos, hazlo. Y se agarran de este versículo. Es que, y más los católicos, es que cuando haces una buena obra a un niño en la calle necesitado, le estás haciendo una buena obra a Dios porque son sus hermanitos, ¿no es cierto? De acuerdo a las escrituras, ¿quiénes son sus hermanos? Los que han creído en Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Esos solamente somos los hermanos de Cristo. Entonces, ¿a quiénes se les hizo todos estos favores? A la iglesia, a los hermanos en la fe. Y por lo tanto el gran rey está diciendo, me lo hiciste a mí. Con todo respeto, pero es bíblico. Cuando ayudas al vagabundo en la calle, tú no le estás haciendo un favor a Cristo. Pero cuando ayudas al hermano que tiene necesidad dentro de la iglesia, tú sí le estás haciendo un favor a Cristo. ¿Por qué? ¿Qué dice aquí? Me lo hiciste a mí, pero ¿a quién menciona? A mis hermanos. Por lo tanto, no a los pecadores, sino a la iglesia de Cristo. ¿Se dan cuenta? ¿Lo alcanzan a ver? ¿Con esto estoy diciendo que dejen de ayudar afuera? No. Con esto estoy diciendo que ayudar a los necesitados, aunque no sean cristianos, ¿no vale la pena? No. Estoy diciendo que si tú quieres servir a Cristo, primeramente concéntrate en servir a ¿quiénes? A los de la iglesia. Así de simple. De hecho hay un orden, hermano. Primero la casa, iglesia, luego el mundo. Claro, claro. Primero la casa, después la iglesia, después ayudar al mundo. Claro, y ese orden es bíblico. Claro, claro. Pero tal vez alguien pueda decir, hermanos, entre ustedes aún, bueno, yo ya estoy del otro lado. Ya creí en Cristo, ya soy salvo, pertenezco a la iglesia universal, yo ya cumplí con todo, repitiendo esta idea, ¿no? De no quererse congregar en una iglesia bíblica. Pues realmente no, hermanos. Si una persona no se congrega en una iglesia bíblica, si no forma parte de una iglesia bíblica, no está cumpliendo con la voluntad de Dios. Yo les voy a decir por qué. Porque nunca va a poder cumplir con lo práctico. ¿Cómo que es esto de lo práctico? ¿Sí? ¿Dónde el cristiano va a poder vivir la vida cristiana que Dios le manda? ¿Dónde el cristiano va a poder reflejar las realidades del evangelio que Dios le manda que refleje? Primeramente, sí en su casa, primeramente, pero también dentro de la iglesia local. ¿Por qué? Porque tú necesitas, hermano, necesitas obedecer para crecer a la imagen de Cristo, necesitas servir, necesitas ser servido por el resto de tus hermanos, necesitas crecer en santidad, necesitas compañerismo con otras personas de tu misma fe y necesitas también, aunque no te guste, pero es bíblico, ser corregido cuando lo requieras. Tú necesitas ser exhortado cuando tú lo requieras. Entonces, por lo tanto, te daré 3 razones por las cuales tienes que pertenecer a una iglesia local. Te daré 3 razones por las cuales necesitas pertenecer a una iglesia local. Ser miembro de una iglesia local. Primero, porque es bíblico. Primera razón, porque es bíblico. Segundo, porque es bueno. Tercero, porque es básico. 1, bíblico. 2, bueno. 3, básico. La 3B. Bueno, bonito y barato, pero no, sí cuesta. Bíblico, bueno, básico. Primero, porque es bíblico. Tú necesitas pertenecer a una iglesia local, formar parte de una iglesia local porque es bíblico. ¿Dónde encontramos esto? Bueno, la Biblia nos muestra la idea, la realidad que somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Vean lo que dice 1 Corintios capítulo 12, verso 12. Primera de Corintios capítulo 12, verso 12. Capítulo 2. 12. Primera de Corintios capítulo 12, verso 12. Vean lo que dice. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, ¿son qué? Son un solo cuerpo. Así también Cristo. Solamente quiero que vean la idea reflejada de que somos ¿qué? Un cuerpo. Siguiente versículo, Romanos capítulo 12, verso 4 y 5. Nada más para reafirmar la idea. Romanos capítulo 12, verso 4 al 5.
Vean lo que dice. Romanos capítulo 12, verso 4 al 5. Porque de la manera en que un cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, ¿somos qué? Somos un cuerpo en Cristo y todos miembros de unos de los otros. Los creyentes hermanos de la Iglesia Universal, cristianos, pasado, presente y futuro, todos formamos un cuerpo en Cristo, todos, sin excepción. Pero escúchame, pero la verdad, la realidad de que formamos un cuerpo al servicio de los unos a los otros, solamente se vuelve práctica cuando nos encontramos cerca en una iglesia local. Cuando nos encontramos juntos en una iglesia local. ¿Por qué? Porque la idea que implica el servirnos unos a los otros implica, escucha, intimidad, proximidad, cercanía, contacto y conocernos a los que nos rodean. Eso es lo que implica ser miembros de una iglesia y ser parte de un cuerpo que está al servicio de unos de los otros. Bueno, a ver, hermanos, es una realidad. Todos aquí todos aquí en la sala que hemos creído en Cristo Jesús, ¿tenemos hermanos en China? Sí. ¿Tenemos hermanos en fe en China? Por supuesto. ¿En Estados Unidos? También. ¿En Perú? También. ¿En San Luis Potosí? También. ¿Tenemos hermanos hasta en la iglesia bíblica? Iba a decir en la esquina, pero bueno, en la iglesia que está en la esquina. No, aún así, en la iglesia tenemos hermanos. Pero yo te voy a hacer unas preguntas y quiero que pongas atención. ¿Cómo puedo ser un cuerpo en este sentido con ellos, con los hermanos que están en otras partes? ¿Cómo puedo ser un cuerpo en este sentido con ellos? Es decir, ¿cómo podemos con estos hermanos que están en Estados Unidos, China, San Luis Potosí, cualquier parte de perdidos en las Amazonas, cómo podemos exhortarnos? Escucha. ¿Cómo podemos con ellos exhortarnos, consolarnos, amarnos y servirnos unos a los otros si estamos lejos? A través de la oración y la intercesión. Bueno, puede ser, pero la realidad del cuerpo, hermanos, a pesar de que esa es una realidad, la realidad es de que cuando estamos lejos no somos de mucha ayuda. ¿Cómo puedo exhortar al hermano que está en las Amazonas? Es imposible. ¿Cómo puedo, si el hermano tiene necesidad de algo muy específico, suplirlo en ese momento? Si está en Arabia Saudita, es imposible. Yo te voy a dar un ejemplo. Si tu mano izquierda está en Toluca y tu mano derecha está solamente aquí en la esquina, ¿cómo te puedes lavar la cara? Si tu mano izquierda está en Toluca y tu mano derecha está solamente aquí en la esquina, cerquita en la esquina, no está a muchos pasos, ¿cómo te puedes lavar la cara? No te puedes lavar la cara porque no tienes las dos manos. Aunque una esté muy cerca, no puedes. Simplemente no puedes. Entonces, a pesar de que tenemos muchos hermanos en la fe alrededor del mundo, escucha, esto es importante, solo es bajo el contexto de una iglesia local en donde podemos realmente servirnos los unos a los otros, amarnos los unos a los otros, exhortarnos los unos a los otros, orar de primera mano los unos a nosotros porque vamos a tener la necesidad ahí, luego, animarnos los unos a los otros porque tenemos al hermano enfrente para animarlo. Y escucha, solamente en la realidad de la iglesia local vamos a poder adorar juntos como familia a nuestro Dios Todopoderoso. Y quizás tú te estés preguntando, oye Sergio, todo está muy bien, pero ¿cuándo me vas a dar un pasaje en donde me diga que necesito ser miembro de una iglesia bíblica? ¿Cuándo me vas a dar un pasaje de eso? Bueno, hermano, tengo que caerte en una realidad. Escucha, en ningún pasaje de la Escritura vas a encontrar las siguientes palabras. Y escrito está, y una vez que creas en Cristo, únete a una iglesia local y hazte miembro de ella. Escúchame, nunca vas a encontrar un pasaje como este. ¿Por qué? Porque no está. Pero la idea de una iglesia local, una iglesia donde tengamos hermanos de carne y hueso, donde podamos servirlos de primera mano, sabiendo sus necesidades reales en ese momento, sí se encuentra a través de toda la Escritura. Esta iglesia, este concepto de membresía de la iglesia, de una iglesia local,
es igual al término Trinidad. A pesar de que en la palabra de Dios no encontramos la palabra Trinidad, sí encontramos verdades doctrinales que nos enseñan que existe la Trinidad. Bueno, en la palabra de Dios encontramos también verdades doctrinales, verdades bíblicas que nos muestran que el plan de Dios es que estemos juntos como hermanos dentro de una iglesia local, siendo miembros de esta misma iglesia y sirviéndonos de primera mano los unos a los otros. Y te voy a dar algunos pasajes y quiero que les presten mucha atención porque vamos a reflexionar un poco de ellos. Se los voy a explicar. Vamos a Hechos capítulo 2, verso 41 al 42. Hechos capítulo 2, verso 41 y 42. En Pentecostés, les doy contexto, cuando el Espíritu Santo bajó, cuando se formó la iglesia, cuando nació la iglesia, Pedro salió y predicó un gran sermón. Entonces ocurrió lo siguiente. Hechos capítulo 2, verso 41 y 42. Dice así la palabra de Dios. Así que los que recibieron su palabra fueron primeramente bautizados. Escucha, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Espérame tantito. Aquí nos vamos a detener tantito. En Pentecostés, ¿cuántas personas estaban orando esperando el Espíritu Santo? 120. Esas 120 personas ya estaban contadas. Ya sabían los apóstoles quiénes eran, entre ellos 120. Ya era una congregación pequeña. Pero aquí dice, se añadieron, o sea, se unieron esos 120, ¿cuántos? 3,000. Se añadieron, se juntaron. Pero, ¿por qué razón? Ve lo que dice el verso 42. Con esta razón. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, con esto, en la comunión unos con los otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. Entonces, estas personas se juntaron en la iglesia. ¿Por qué? Porque se sentían identificados con ellos, pero también ¿para qué? Para perseverar en la doctrina, aprender en la doctrina, para tener comunión unos con los otros y para cumplir los mandatos bíblicos. Repartimiento del pan, oración y antes el bautismo. Así de simple, cumpliendo la enseñanza bíblica. Ahora, quiero ahondar un poco más de esto en juntarnos los que tenemos una misma fe. Vayan a Hechos capítulo 9, verso 26. Les voy a dar el contexto. Hechos capítulo 9, verso 26. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo al cual se le hizo la llamada? Bueno, este apóstol Pablo antes se había llamado Saulo de Tarso. Él era perseguidor de la iglesia. Jesucristo se le apareció. Él creyó en él. Lo volvió ciego por un rato. Le quitaron como unas escamas. Cuando un hermano en Cristo oró por él, se le cayeron como unas escamas que le impedían ver. Y ocurre lo siguiente. Pablo dice, necesito congregarme, necesito estar con los de la misma fe. Ve lo que dice. Hechos capítulo 9, verso 26. Cuando llegó a Jerusalén, después de que pasó lo que les dije, cuando llegó a Jerusalén, ¿quién? Pablo trató de juntarse. Esta palabra es clave. Trató de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese, ¿qué? Discípulo. Pongan atención en la palabra juntarse. Es la palabra griega kalao. Es la palabra griega kalao. Esta palabra griega kalao significa, escucha, adherirse, amontonarse, pero también asociarse. O sea, tiene el sentido de establecer una relación con alguien. Pablo, ¿qué es lo primero cuando se volvió cristiano? ¿Qué es lo que quiso hacer? Se quiso ir a Calao, a juntar, quería relacionarse, quería tener una sociedad con las personas que tenían su misma fe. Literalmente también de la palabra Calao viene la palabra de pegamento, de cola, Calao, de pegamento, algo que está pegado. Entonces, Pablo, ¿qué quería? Quería pegarse con los que tenían su misma fe. Pablo decía, yo sé que como cristiano no tengo que estar solo, necesito estar, ¿qué? Amontonarme con los que también tienen la misma fe, juntarme con ellos, asociarme con ellos, pegarme con ellos. Esta es la mentalidad de todo cristiano. El cristiano no tiene que estar solo. De hecho, fíjense, para que entendamos mejor esta palabra, vean Mateo 19:5, yo se las pongo aquí. Es la misma palabra que aquí encontramos. Por esto el hombre dejará padre y madre y ¿qué? Se unirá, kalomai.
Calaomai a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Cuál es la unión entre un hombre y una mujer? Se unirán, se pegarán, formarán una asociación, estarán tan juntos que nunca los van a poder separar. Y cuando uno de los otros se pare, cuando muera, le dolerá tanto al otro que sentirá que perdió una parte de sí. Esta misma palabra es la que que Lucas ocupa para decir que Pablo buscaba pegarse, adherirse a la iglesia. Quiero estar tan pegado con hermanos en la fe que el día que me despeguen de ellos me duela tanto que diga algo me falta. Es la misma palabra que Pablo ocupa en el griego. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Buscar calao, buscar unirte a tus hermanos en la fe. ¿Cómo te vas a unir? Perdón, ¿con el que está en Toluca? Universalmente sí pertenecemos al mismo cuerpo, pero en la práctica, en tu iglesia local. En tu iglesia local. Tienes que buscar adherirte a tu iglesia local, adherirte a tus hermanos, estar con ellos, unirte a ellos. Siguiente verso. ¿Por qué necesitamos una iglesia local para cumplir esto? Hebreos capítulo 13, verso 17. Y aquí me voy a ir un poco más rápido. Hebreos 13, 17. Dice así la palabra de Dios. Obedecer, ¿a quiénes? A vuestros pastores y sujetaos a ellos. O sea, tienen que obedecerlos y sujetarse. Porque ellos vuelan por nuestras almas como quien han de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Ahora, ¿tú cómo vas a cumplir con esta palabra? ¿Tú cómo vas a cumplir? Obedece y sujétate a tus pastores si no tienes una iglesia local. ¿Cómo vas a cumplir con esto si no buscas una membresía en una iglesia? Esto es imposible. Tú no vas a poder vivir la vida cristiana que Dios te manda cuando no tienes pastores y no te congregas con ellos. Y solamente esto es realidad. ¿Cuándo? Cuando te unes a una iglesia local, porque vas a ver estos pastores y dices, yo me quiero sujetar a ellos porque ellos velan por mi alma y ellos van a poder exhortarme y guiarme conforme a la voluntad de Dios si es necesario, o me van a seguir enseñando y guiando para que yo crezca la imagen de Cristo. ¿Se dan cuenta? Para eso estamos los pastores. Y si tú no te unes a una iglesia local, simplemente no vas a poder hacer esto. O lo siguiente, vean aquí. Ya está en la diapositiva, Santiago 5, 16. ¿Qué dice la palabra de Dios? Confesad vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. ¿Dónde vas a poder orar unos por otros? Pues solamente en la iglesia local. Si tú no tienes una iglesia local y estás solito como cristiano, si eres salvo, formas parte de la iglesia universal, pero ¿por quién oras? ¿Quién ora por ti? ¿A quién confiesas tus pecados cuando pecaste? Y no hablo solamente del pastor. Tú puedes decirle al hermano que más confianza le tengas, pequé, ayúdame a orar, ayúdame a salir adelante. Obviamente te arrimas al hermano más maduro, a la hermana más madura que conozcas, ¿no? No al nuevo que acaba de entrar que dice, pecaste, pues yo también pequé, y se ponen a llorar y se abrazan, ¿no? Pues no, no es así. Ahora, hay otro pasaje que a mí se me hace clave para que entendamos que la membresía de la iglesia está implícita en las escrituras. Mateo 18. ¿Saben este pasaje? No lo vamos a ver como tal, pero se lo voy a explicar. En Mateo 18 encontramos la disciplina de la iglesia. ¿Qué es lo que dice? Cuando un hermano peca contra ti, primero ve al hermano, habla con él. Si te hace caso, has ganado un hermano. Si no, ¿qué dice? Agarra 2 o 3 testigos, obviamente, hermanos que sean maduros en la fe. Obviamente no vas a agarrar a los inmaduros. ¿Para qué? Para que sean testigos. Y si le hacen caso, has ganado un hermano. Pero si no, ¿qué dice? Díselo a los líderes, díselo a la iglesia. ¿Para qué? Para que hablen con él. Y si no entiende a la iglesia y este hermano o hermana persiste en el pecado, ¿qué va a pasar? Será expulsado. ¿Tú expulsas a alguien sin ser miembro de un lugar? Primero necesitas ser miembro de un lugar para ser expulsado de un lugar, ¿cierto? Cuando tienes tu tarjeta del Costco, si no pagas la membresía, te expulsan. Pero porque antes ya eras miembro, ¿cierto? Pasa lo mismo con la iglesia local. Aquí está la idea. Es bíblico formar parte de una iglesia local. Es bíblico formar parte de una iglesia de sana doctrina. Ahora, con esto quiero que entiendas también lo siguiente. El pertenecer a la iglesia local no es simplemente el decir, voy a la iglesia, voy a congregarme.
Hermano, con todo respeto, vas al cine, vas al súper, vas al Costco, vas a la escuela. ¿Cómo te tienes que referir a la iglesia local si lo has entendido bien? Oye, hermano, ¿a qué iglesia vas? No, yo no voy. Yo pertenezco a... Yo no voy a la iglesia cristiana Gracia Sublime Coajimalpa. Yo pertenezco a la iglesia Gracia Sublime Coajimalpa porque yo formo parte de esta gran familia de la fe, porque yo me he entregado a esta familia de la fe y ellos se entregan a mí. No es que vaya cuando se me antoje, cuando amanezca de buenas, cuando tenga tiempo, cuando no tenga la actividad que tanto me gusta. Es que como formo parte de la iglesia, necesito estar allí para yo servir y para que me sirvan, para animar y para que me animen, para que exhorte y para que me exhorten. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es la diferencia? Y vamos entendiendo un poco más qué es lo que quiere decir formar parte de una iglesia bíblica. Aquí vamos acomodando. Y todo esto tenemos que unirlo. Ahora, dejando esto atrás. Punto número 2. Primero, formar parte de una iglesia es ¿qué? Bíblico. Segundo, formar parte de una iglesia bíblica es bueno. Exacto. Pertenecer a la iglesia universal y no querer ser miembro de una iglesia local es simplemente no querer rendirle cuentas a nadie. Esta es la realidad. No solamente no amas a la iglesia de Cristo cuando no quieres formar parte de una iglesia bíblica, sino que además eres tan egoísta, eres tan soberbio, que no le quieres rendir cuentas a nadie. ¿Qué le importa mi vida a los demás? No. ¿Formas parte de una iglesia? A todos nos importa tu vida, ¿eh? Como a ti te tiene que importar la vida de todos. Tenemos que entender algo, hermanos. El individualismo es letal para la vida cristiana. El individualismo es letal para la familia, para tu vida, cristiana. El no querer relacionarnos con nadie, el no querer entregarnos a nadie dentro de la iglesia es una actitud destructiva, que no solamente te empieza a corroer a ti, sino que posteriormente empieza a corroer a los que te rodean en tu iglesia, que simplemente estás visitando porque no quieres ser miembro. Tú necesitas, hermano, hermana, tú necesitas conocer a tus hermanos y necesitas, escúchame, que ellos te conozcan a ti. Repito la idea, tú necesitas conocer a los hermanos y tú necesitas que ellos te conozcan a ti. ¿Con esto estoy diciendo que que vas a perder tu intimidad? Sí, con eso estoy diciendo que vas a perder tu intimidad. ¿Por qué? Porque el hecho de que tú los conozcas a ellos y que ellos te conozcan a ti, quiere decir como aquí en la familia, de hecho, aquí agradezco a mi papá que nos haya enseñado esto desde el principio, tenemos que ser cartas abiertas. Todo cristiano con sus hermanos de su iglesia tiene que ser cartas abiertas. ¿Por qué? Porque para eso estamos, hermanos, para vernos la vida los unos a los otros. Tú tienes que ganarte el privilegio y el derecho de acercarte a un hermano o una hermana y decirle, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu día? ¿Cómo va en tu trabajo? ¿Qué te hace falta? ¿Has leído la palabra? ¿Cómo estás en tu matrimonio? ¿Qué le estás enseñando a tus hijos? ¿Tu hijo está rebelde? ¿En qué te puedo ayudar? Yo tengo experiencia. ¿Estás testificando en tu trabajo? ¿Hay algo en lo que podamos orar por ti? ¿Yo en mi casa? ¿Por qué faltaste domingo? ¿Por qué no viniste? ¿Te das cuenta? Bueno, les voy a decir una cosa, pequeño paréntesis. Y esto no lo saben todos. Pero los que ya saben, pues se los recuerdo. ¿Saben por qué Alejandro y yo, como pastores, no solemos hablarles a ustedes cuando faltan una vez a la iglesia? Bueno, porque notamos algo cuando éramos pastores, cuando empezamos el pastorado, que hay personas que dependen mucho del pastor. Entonces siempre esperamos 2 o 3 semanas que no vengan para hablar a las personas. Siempre. ¿Para qué? Para que ustedes no idolatren al pastor. ¿Pero qué creen? Esta medida que Alejandro y yo tomamos no aplica a ustedes. Ustedes pueden hablarse luego unos a los otros. ¿Cómo estás? ¿Por qué no viniste? ¿En qué te puedo servir? Ah, ¿estás bien? Perfecto. Simplemente me preocupé por ti. Está bien. No hay problema. ¿Se dan cuenta?
Pero tú te tienes que ganar ese derecho de que el hermano te vea a ti como su guardaespaldas y que tú seas el guardaespaldas de tu hermano. Y que ese hermano también sea guardaespaldas para contigo. Ahora quiero tocar un tema que espero que no se me ofendan, pero siento que es muy importante tanto para Alejandro, para el pastor Alejandro y para mí. Amamos las comidas de cada inicio de mes. En verdad nos encantan, nos gustan, las amamos. Nos gusta que traigan alimentos, que compartamos. Nos encanta abrir la casa, la iglesia, para que ustedes estén con nosotros. Pero ¿saben qué nos gustaría más a Alejandro y a mí? Que Alejandro y yo no fuéramos los únicos que estamos hablando con todos. Nos encantaría que todos estuvieran hablando con todos. ¿Por qué? Porque de eso se trata la iglesia, hermanos. La iglesia no solamente se trata de que el pastor hable conmigo y yo hable con el pastor. No. Formar parte de una iglesia bíblica se trata de que yo dispongo un tiempo, ese tiempo donde comemos, que yo no lo encuentro un tiempo mejor, echamos un taco y platiquemos los unos a los otros. No tiene que haber pretexto. Para conocernos, para que se rompa esta barrera, para que yo me gane la confianza del hermano y la hermana, y el hermano y la hermana pueda decir, puedo contar contigo, y para que también ellos puedan contar conmigo y viceversa, ¿no? Pero es algo que tenemos que hacer, por eso mismo empecé así. Tenemos que deshacernos o tenemos que sacrificar nuestra intimidad para estar con los demás hermanos. Es que a mí me cuesta tanto trabajo hablar con los demás. Con todo respeto, hermanos, ¿no creen que a Alejandro y a mí también nos cuesta trabajo hablar con todos ustedes? Porque en verdad luego tenemos que agarrarlos con pincitas. Uy, no sé si se va a ofender, tengo que preguntar esto. Uy, primero le hago reír, después cómo le hago. Bueno, veo tan solito a ellos, pero no termino de hablar con este hermano, con esta hermana. ¿Me permites tantito? Y así se los he hecho. Y voy y hablo con el otro hermano. Pero yo no puedo hacerlo todo solo y tampoco Alejandro. Pero qué padre que ustedes se conozcan unos a otros. Yo no entiendo. Ya me salí de mis notas, ¿no? Pero de todas maneras. Pero yo no entiendo a los pastores, que dicen, no. Nadie hable con nada. No, con nadie hable con nadie. No. No se reúnan en las casas. No. Que no hagan grupos de estudio bíblico. Que no se conozcan. No vayan a ser que me van a hacer un golpe de púlpito. No vaya a ser que estén pensando en irse a otra iglesia. O sea, no. Ya, así. O sea, no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Lo que Alejandro y yo queremos como sus pastores es que ustedes pasen tiempo juntos. Lo que Alejandro y yo queremos como sus pastores es que ustedes se conozcan, que creen amistades, que se relacionen, que nos veamos como familia. Los familias nos hablamos, nos conocemos, nos exhortamos, a veces nos peleamos, por supuesto, pero existe algo más hermoso que la reconciliación. Pero ¿cómo va a existir eso? Cuando estamos juntos unos con los otros, cuando termina el culto y no corremos a hacer nuestras necesidades, que a veces muy válidas, sino decimos, bueno, hoy doy un tiempo, ¿para qué? Para conocernos, para platicar. Ahora, solamente dicen, no, y es que yo no hablo con nadie porque yo soy jovencito. Estoy jovencita, no. Joven, tú necesitas la sabiduría del anciano porque, ¿qué crees? Tienes la actitud. Perfecto, tienes las fuerzas, perfecto, pero te falta la experiencia del anciano. Acércate a los mayores, porque necesitas aprender de los errores de otros. Y te lo digo, es mejor aprender de los errores de otros que regarla tú y que después el Señor te discipline. Anciano, bueno, no, maduro. Joven mayor. No, adulto mayor ya es más feo. Joven mayor, necesitas tú de los jóvenes, pero puedes tú decir, este chamaco, ¿qué me va a enseñar si apenas aprendió a sonarse la nariz? Y sí, yo apenas aprendí a sonarme la nariz ayer. Pero tú, joven mayor, necesitas de los jóvenes menores para que te inyecten energía, para que recuerdes cómo es amar a Cristo en la juventud y te llene de vitalidad. Y esas son palabras de un viejito. Sí, ya estoy grande, pero es la realidad. Nos necesitamos unos a los otros. Y para eso es la iglesia local, hermanos. Para eso es la iglesia local.
Por eso, quitando el paréntesis, los animamos a que se involucren unos con los otros. Y bien, si no se involucran cuando comemos, bueno, pues llámese por teléfono, cítense en otro lado, involúcrense. Obviamente, mujeres con mujeres, hombres con hombres, sabemos menos hombres, pero bueno, pues ahí está, pero hay muchas mujeres, ¿no? Salgan a tomar café, hagan lo que tengan que hacer, ¿no? Por favor, conózcanse, sean familia, porque es deber de todo el cuerpo estar involucrados. Vean solamente lo que dice Hebreos 10, 24 al 25. Hebreos capítulo 10, 24 al 25. Dice Hebreos capítulo 10, 24 al 25, ya está en la diapositiva. Y considerémonos unos a otros, ¿para qué? Estimularnos en amor y en qué? Y en buenas obras. Paréntesis, ¿cómo vas a estimular al hermano en amor y buenas obras si ni siquiera le has dirigido la palabra? Solamente lo más que cruzas con palabras es, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gloria a Dios, ya. ¿Cómo lo vas a estimular? Oh, es imposible, ¿no? Necesitas conocerlo, amarlo, involucrarte en tu vida, abrir tu corazón para que él te conozca y tú abrir el tuyo para que también te conozca. Es necesario. Estimularnos en amor y buenas obras, verso 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Bueno, aquí, la verdad, esto yo no he visto en la iglesia, gracias a Dios. Sino que, en lugar de dejarnos de congregar, ¿qué? Sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Oye, Sergio, entonces quiere decir que si yo veo que mi hermano está pecando, ¿yo puedo ir con él y decirle, corrige tu vida? Sí, es lo que está diciendo aquí el texto. Porque parte de estimularnos en amor y buenas obras es la exhortación. Pero vuelve a lo mismo. ¿Cómo el hermano se va a ofender menos contigo? Porque tú te has ganado al hermano. Porque tú le hablas bien al hermano. No se crean. También con Alejandro y conmigo luego se nos ofenden. Pero sabemos que porque nos aman y los amamos, aguantan. Pero es así. Y yo sé que el día que yo tengo una falla, yo sé que yo cuento, Alejandro también, contamos con todos ustedes para decirles, Sergio, tal X y actitud no fue la bíblica. Aquí está. Y mira, estoy esperando que nos corrijas. Dices que corriges mucho. Entonces, es la realidad y todos ustedes tienen esa facultad. ¿Por qué? Porque todos formamos parte de ¿qué? De una iglesia. De una iglesia. Todos formamos parte del cuerpo. Vean lo que dice Efesios 5:21. Someteos, ¿qué? ¿Solamente al pastor? No, unos a otros en el temor de Dios. ¿A poco me voy a sujetar a mi hermano? Sí. ¿A poco me va a sujetar al más joven? Sí. ¿A poco me tengo que sujetar al mayor? Claro. Y te digo cómo tienes que exhortarlo, por si algún día lo tienes que exhortar. 1 Timoteo 5, 1 al 2. Y no reprendáis al anciano, sino exhortarle como a qué. Como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. ¿Quieres, después de que estás con tu hermano, hermana, conviviste con ellos, la trataste, cómo puedes tratar con ellos si en un momento dado tienes que soltarlo así? Ancianos como padres, a los más jóvenes como hermanos, a las mujeres mayores como madres y a las más pequeñas como hermanas, con toda pureza. Igual aplica a todos con toda pureza, ¿no? Con toda pureza. ¿Por qué? Hermanos, a lo mejor hay algunos de ustedes, y les pido que me regalen 10 minutos más, por favor, nada más 10 minutos más. A lo mejor algunos pueden decir, es que Sergio, yo no necesito una iglesia local. Mira, Sergio, tú me conoces. Sabes que vengo, sí los amo, de lejitos, pero sabes que yo ejerzo mis dones en mi trabajo y mi escuela, sabes que allá testifico, sabes que allá sirvo. Y yo, te voy a decir, pues bien, no espero menos de ti, hermano, hermana, ¿no? Qué bueno que sirves allá, pero el chiste no solamente es servir allá afuera, el chiste es que usar tus dones y servir ¿dónde? Aquí adentro, dentro de la iglesia local. Sirve aquí adentro. ¿Por qué? Porque es fácil, escúchame, es fácil ser paciente con un desconocido, pero es más duro ser paciente con alguien cercano.
Es fácil perdonar al que te ofendió porque se te cerró y nada más lo ves una vez en la vida. Pero es duro, es difícil perdonar a tu hermano que ves cada semana y que a lo mejor por un tiempo te va a seguir ofendiendo mientras él aprende de su pecado. Es muy fácil ver a alguien mendigando, agarrar de lo que te sobra y dárselo. Es difícil ofrendar cada semana en la iglesia, no lo que te sobra, sino lo que Dios ha puesto en tu corazón. Es más difícil hacer caso allá al Señor. ¿Se dan cuenta? Eso también es parte de la iglesia local. La vida del cristiano dentro de la iglesia local no es una vida fácil, es una vida dura, porque entre pecadores chocamos. Pero por eso mismo tenemos que amarnos, ver a Cristo en cada uno de nosotros, porque estamos llamados a eso, hermanos. Para eso formamos miembros de esta iglesia, para ejercer nuestros dones y servirnos los unos a los otros. Les voy a dar un ejemplo. Allá en Israel hay dos grandes lagos, que no sé por qué se le llaman mares, pero así se le llaman, el mar de Galilea y el mar Muerto, ¿cierto? El mar de Galilea es un mar pequeño, chiquito, pero en ese mar entra el agua, está el lago y sale el agua. En ese lago hay peces, en ese lago hay familias, ese lago da y recibe. Pero más abajo está el mar Muerto, está lleno de sal, solamente entra el agua, no la saca, no da nada, todo se echa a perder, no hay ni algas, la sal no permite que haya vida. Así hay personas en la iglesia, dos tipos de personas, gente que permite, es bendecido por el resto de sus hermanos y da como el mar de Galilea, da, no se guarda nada, me entrego al hermano, me entrego al hermano, me entrego al hermano, me entrego al hermano. Y hay otra gente que viene aquí, y no digo que son miembros porque no lo son, que simplemente reciben, y están muertos espiritualmente, porque nunca dan nada. No se quieren relacionar con nadie, no les importa la vida de los que estamos aquí, simplemente quieren salud, escuchar la palabra por costumbre. Y ellos están muertos espiritualmente. Sergio, ¿cómo te atreves a decir estas palabras? Primera de Juan, capítulo 4, verso 20-21, dice así, ya está aquí. Si alguno dice, yo amo a Dios, escucha, y aborrece a su hermano, escucha, es mentiroso. ¿Qué mentira dijo? Yo amo a Dios. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? Permítame. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién no ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ¿qué tiene que hacer? Ame también a su hermano. ¿Te das cuenta? ¿Cómo vas a manifestar el amor hacia tu hermano? Involucrándote con tu hermano, sirviendo a tu hermano, viendo por tu hermano, uniéndote con la May a tu hermano, pegándote a él. ¿Qué necesitas? ¿De qué te ayudo? ¿Te duele algo? A mí también me duele. ¿Te sirvo en oración? ¿Te sirvo económicamente? ¿Cómo te puedo ayudar? Claro, obviamente, no estoy diciendo que tiene que ser así, estoy dando ejemplos conforme a nuestras posibilidades, pero una oración nunca falta. A lo mejor un ahorro tenemos, ¿no? A lo mejor no quiere ni siquiera nada, simplemente quiere ser escuchado. Ahí está, mi oído y mi hombro por si lo necesitas, ¿no? Pero eso solamente se logra cuando amas a tu hermano. Cuando amas a tu hermano. Quiero terminar con este punto y ya concluyo. Tercer punto. Primero bíblico. Después ¿qué? Bueno. Qué bueno, se me había olvidado. Y después básico. Básico. Gracias, hermanita María. Básico. ¿Por qué es básico, hermanos? Porque simplemente no podemos vivir la vida cristiana, lo repito, como Dios la manda, sin entregarnos nosotros mismos a una iglesia local a la cual yo quiero ser miembro. Primeramente empiezo con los pastores. Los pastores tenemos una gran responsabilidad, que es ver por la grey de Dios, ¿no? Ver por las ovejas. Vean lo que dice 1 de Pedro capítulo 5, verso 2 y 3. Dice,
apacentar a la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no con fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Esta es mi responsabilidad ante ustedes, ¿cierto? Porque yo soy pastor. La responsabilidad de Alejandro, pastor, hacia ustedes, ¿cierto? Ahora, pero dice aquí esta frase, apacentar la grey de Dios. ¡Ay, esto está muy amplio! ¿A qué se refiere con la grey de Dios? ¿A quiénes son las personas que Alejandro y yo tenemos que apacentar? ¿A los cristianos, a toda la gente de la calle? ¿A todos los cristianos de la alcaldía? ¿A todos los cristianos de México? No, solamente a la grey que está en nuestra iglesia local, con a las ovejas que están en nuestro rebaño. Perdón, pero yo no tengo responsabilidades más allá de la del cuerpo de Cristo universal con el hermano que se está congregando en la iglesia de aquí de la esquina. Yo no las tengo como pastor. Tengo las responsabilidades como cualquier hermano en Cristo, igual que ustedes. Pero más allá yo no las tengo. Pero todas estas responsabilidades como la grey, como pastor, yo la tengo para con ustedes. Entonces, una vez identificando mis ovejas, nuestras ovejas, yo puedo decir, yo me entrego a ustedes en cuerpo y alma para servirles, y lo he dicho y lo diré siempre, a cualquier hora del día, para lo que gusten. ¿No? Entonces, no importa sea grande o pequeño, cuando Alejandro y yo vemos que alguien viene con más ánimo a la iglesia un domingo, nos da gusto. Vemos que vienen con cara de caída, también nos entristecemos. Esperamos un tiempo. Vemos que regresó ya mejor de ánimo, ahí esperamos. Pero vemos que algo algo persiste, ahí estamos Alejandro y yo. Porque ustedes son la iglesia que el Señor nos ha dado. Pero también, siguiente punto, pero el cual también es básico. Hermanos, es básico porque cuando se tienen que tratar asuntos de la iglesia, en algún punto de nuestra vida que se llega a tratar, perdónenme, pero no vamos a llamar a simplemente a los invitados o a los que se congregan. Tenemos que llamar a los congregantes. Si en algún futuro llega a haber una necesidad tan grande en la iglesia que Alejandro y yo no podamos, en nuestra sabiduría, pues tomar una decisión, esta reunión va a ser una reunión familiar. Miembros de la iglesia, los que se entregan, los que aman, los que vemos que aportan a la iglesia económicamente, espiritualmente y materialmente, a unos a los otros, Vamos a tener una junta como familia. ¿Qué hacemos? Se viene esto. ¿Qué opinan? ¿Quiénes son los que van a tomar la última palabra? Pues Alejandro y yo. Pero ¿quiénes son los que vamos a pedir consejo? A todos ustedes. A todos ustedes. Porque en la multitud de consejos hay sabiduría. Y esto es parte de formar, una iglesia bíblica. Yo sé que ustedes forman parte de aquí, hermanos, pero quiero concluir ahora sí con las siguientes palabras. Y cierro con esto. Ser miembro de una iglesia bíblica, hermanos, no es solamente venir cada domingo, sentarte, irte, sino es comprometerte con tus hermanos, dar tu vida a servicio de todos, es decir, es formar parte de esta gran familia espiritual, dar tu vida por ellos, por esta gran familia, amarnos y reforzando nuestros lazos en convivencia uno por los otros. Y yo sé, y lo repito, yo sé que tú nos amas. Yo los conozco, somos poquitos, yo los conozco. Sé que nos amamos unos a los otros. Pero si algo en esta predicación, hermano, hermana, movió tu corazón y tú encontraste que estás fallando en algo, en convivencia, en exhortación, cierras tu corazón con los demás y no permites que se abra para que los demás también te bendigan, en intimidad, yo te digo y te lo pido, te exhorto, arrepiéntete, abre tu corazón a todos nosotros, entrégate sin límites a la iglesia de Cristo, vive tu vida por nosotros, como nosotros vivimos nuestra vida por ti. Y así terminamos, hermanos, esta predicación. Dios les bendiga. Oremos.